¿Cuántos han venido a darle toda la gloria al Señor? Amén. Gracias, Jesús. Vamos a seguir alabando a su nombre. Le voy a invitar a que pueda acompañarme con sus palmas. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, tu poder entró allí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, tu poder entró ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Por una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por... Dígale con su voz. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Gracias, Señor. Te mereces toda la gloria y toda nuestra adoración, Jesús. Aleluya. Hemos venido confiando en que tenemos un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Jesús, todo es posible. Todo es posible para ti, Señor. Sabemos y descansamos en lo que hemos confiado, Señor, en esta tarde. Y honramos tu nombre con un fuerte aplauso. A ver ese aplauso de los que confían en que su palabra se cumplirá en el sí y en el amén. Amén. Gracias, Jesús.
el fuego de Dios. Me gustaba esa canción que se cantaba al principio, que el fuego no se apague en nuestras vidas y no se apagará. ¿Cuántos dicen amén? Amén, no se apagará. Tomen asiento un segundo. Hemos venido, no sé, el clima está con frío, con calor, pero hemos llegado a la casa del Señor en victoria. Amén. En victoria en nuestras vidas. No hay frío, no hay calor, no hay viento, no hay nada que nos pueda impedir de recibir lo que Dios tiene para hablarnos en esta tarde. Y el tema que me toca compartir con ustedes en esta tarde es oposición extrema, paz interior. Amén. Oposición extrema y paz interior. Hechos de los apóstoles, ¿sí? Nos empieza a contar un poco acerca de la iglesia primitiva, lo que es el comienzo de la iglesia primitiva, ¿sí? A través de los apóstoles, a través de la llegada de los apóstoles a las personas, a formar la iglesia, ¿sí? A través del mensaje de Cristo, porque era lo que ellos habían vivido. Y eso es un poquito de lo que vamos a ver en Hechos 4, todos aquellos que tienen su Biblia y lo pueden buscar. Vamos a tratar acerca de dos apóstoles, Pedro y Juan, quienes en ese momento estaban llevando el mensaje allí en Jerusalén, estaban predicando la palabra de Dios, ¿sí? A multitudes, porque dice más arriba en el versículo, yo voy a leer a partir del 16, pero ustedes sí pueden leer a partir del 1 en su casa. Allí dice que ellos más o menos le habían predicado en ese lugar a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Así que era mucha gente a la cual habían podido llegar con el mensaje acerca de que había un Cristo que murió por cada una de nuestras vidas y que resucitó y que podía transformar y hacer milagros, porque eso era lo que ellos habían vivido en ese tiempo. Ellos caminaron con Jesús y vieron todos los milagros y lo que Jesús pudo hacer aquí por cada persona, sanidad sobre cada una de sus vidas. Y ese era el mensaje que Pedro y Juan estaban predicando en ese momento, hasta que, como siempre, como hemos visto, se levantaron los sacerdotes, el concilio, los gobernantes, al ver todo este disturbio que estaba haciendo Juan y Pedro para predicar la palabra del Señor, y se levantaron y fueron y los llevaron presos, los llevaron cautivos allí a la prisión. Ellos decían, ¿por qué? Obviamente sabían que el hablar de Jesús era revolucionar muchas cosas, pero no tenía motivo ni razón. Y sabe que justo vamos a este versículo, yo les conté un poquito, porque estaban todos estos gobernantes, el concilio, todos hablando, y dicen estas palabras, 4:16. Yo tengo la versión NTV, así que capaz que no es la misma que la que ustedes tienen. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie del nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran y enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondiendo, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él?
nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado más de 40 años. Predicando la palabra del Señor, Juan y Pedro hacen y logran que el Espíritu Santo se mueva y sane y hagan un milagro sobre este hombre, ¿sí? Que dice ahí su palabra en el versículo que había estado lisiado más de 40 años. Por eso se generó un disturbio y todos alababan a Dios. Pero el mensaje de hoy, el tema, tiene dos partes. Una es la oposición extrema. Y esa es la primera parte que quiero traerles a cada uno de ustedes. La oposición extrema. ¿Qué oposición tenían Pedro y Juan en ese momento? El concilio, ¿sí? Los sacerdotes, los saduceos, se habían levantado en contra de lo que Juan y Pedro estaban predicando y estaban haciendo en ese tiempo. Un poquito llevándolo a nuestras vidas, yo dije, ¿qué se nos levanta a nosotros como seres humanos, como cristianos, caminando en esta tierra? Familia, hijos, esposos, compañeros de escuela, de trabajo, o yo mismo. ¿Cuál es la oposición extrema que nosotros tenemos en este tiempo como hijos de Dios? Porque el concilio, los sacerdotes, los saduceos, esa era la oposición que estaban teniendo Juan y Pedro en el momento de predicar y llevar la palabra del Señor. Y muchas veces nos sucede así a nosotros. Como hijos de Dios, cuando queremos llevar el mensaje, no va a faltar oportunidad para que el enemigo quiera atacar nuestra vida, quiera atacar nuestra familia, quiera meterse por donde nosotros le dejemos un huequito, ¿sí? Y meterse ahí para actuar sobre nuestras vidas. Porque a eso ha venido Satanás a este mundo, a estar como león rugiente viendo a quién devorar. Y más a quienes proponen en su corazón poder llevar y dar a conocer la palabra de Dios. Porque es así, porque uno dice, uy, venía a la iglesia con problemas, pero llegué a la casa del Señor y fue como que los problemas se multiplicaron. ¿A cuántos les pasó? A muchos. A mí me pasó en mis tiempos, yo hace un tiempo bastante atrás hablé acerca de mi testimonio de que yo no tengo mi familia convertida al Señor todavía. Porque yo sé que Dios va a hacer un milagro y no me canso de orar en eso. Pero cuando era adolescente, era en una posición extrema para mí. Era algo que todo era la iglesia. Ah, vos que vas a la iglesia. Pero si vos vas a la iglesia, ¿y por qué haces eso? Pero uno no deja de ser humano y cometer sus errores, menos en la adolescencia. Pero eso me enseñó a tener que caminar frente a ellos con más cuidado, porque es así. Porque el mundo nos mira y nos dice, y ellos eran la oposición extrema que yo tenía en ese tiempo. Por eso me ponía un poquito en los zapatos ahí de Pedro y de Juan. ¿Cuál es la oposición que en este tiempo tenemos? Porque nuestra familia, vos que vas a la iglesia, nuestros maridos, nuestras esposas, otra vez te vas para la iglesia, vestida así. ¿A qué hermanito irás a ver? Porque ¿vieron? Cuando empieza
el enemigo a tratar de actuar. Y uno dice, pero si voy a buscar a quien me hace superar todos esos problemas, quien me ayuda, me da la salida para encontrar lo que Dios quiere para mi vida. Y sí, se levanta. Cuando uno quiere hacer lo bueno, tendrá miles de personas oponiéndose a lo que Cristo me mande. Cuando uno quiere hacer lo malo, tendrá miles de personas apoyando. ¿Vio cuando uno dice, bueno, y ahora estoy tratando de encaminar mis pasos? Y están todos diciéndome cosas. Cuando quiero cambiar mi vida, todo lo que he venido haciendo mal por tanto tiempo, y en vez de apoyarme, están todos en contra mío. Pero si estuviera haciendo las cosas mal, ahí están todos. Vamos, dale Antonella, dale, seguí. Y uno que dice, bueno, parece que tengo que hacer las cosas mal antes que bien. Pero me gusta porque Pedro y Juan tenían una convicción adentro de ellos. Y lo leemos en el versículo 19 y 20. Dice, pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Firme. Un Pedro y un Juan firme. Estos dos párrafos me llevan mucho a la historia de Sadrac, Mesach y Abednego. Imagínense, muchísimos años antes, estos hombres de Dios diciéndole a Nabucodonosor, no te vamos a adorar, porque a un solo Dios servimos y a un solo Dios es a quien nos vamos a postrar. Y con la amenaza de llevarlo al horno de fuego, ellos dijeron, no lo vamos a hacer porque tenemos a un solo Dios a quien vamos a adorar. Y Él nos va a salvar, pero siempre se nos hace esta pequeña palabra, pero si no, igual le serviremos, igual. Eso es una convicción de estar, de que nuestro corazón, por más de que el mundo se quiera levantar, por más de que la familia, el alrededor, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, no falta el que dice, mira pero decir, no importa, porque con todo lo que soy, yo sirvo a Dios, porque Él me escogió. Nuestro oído, ¿a quién se va a inclinar? ¿A quién vamos a seguir? ¿A los que nos están alentando a hacer lo malo o a los que nos están alentando a hacer lo que un día Cristo nos llamó y por lo que un día estamos sentados en cada uno de nuestros lugares? Coloqué una pregunta que dice, como cristianos, ¿tenemos que pasar esta oposición a nuestras vidas? Sí. Tenemos que pasar esta oposición extrema, porque para que Dios se glorifique en nuestra vida extremadamente, tiene que estar esta oposición, tiene que estar esto en nuestra vida. Y no somos los únicos, porque si cada uno de nosotros leemos la palabra del Señor y vemos en el Antiguo Testamento, vemos un montón de hombres y mujeres de Dios, los cuales tuvieron oposiciones extremas, al punto límite de decir, Señor, tenés que orar, si no, no puedo seguir. Al punto de decir, Señor, hay tanto a mi alrededor que me está agobiando, Señor, obra. Y con clamor pedirle a Dios que obre por toda esa oposición que ellos tenían. Desde Adán y Eva, el diablo ha tratado de meterse como una serpiente en ese entonces, quebrando el propósito de Dios sobre el primer hombre y la primera mujer.
a grandes siervos de Dios. José, qué mayor ejemplo que oposición extrema de familia acerca de José. Sus propios hermanos se levantan en contra de él. David, su rey, se levanta en contra de él porque él era elegido como el próximo rey del pueblo de Dios. También Daniel, como decíamos recién, en el foso de los leones y todo lo que se levanta en contra de Daniel. Elías. Me gusta también el pasaje, sé que es Primera de Reyes, creo que 18, si no me equivoco. Lo leí, lo tenía ahí, me olvidé de anotarlo. Cuando están los profetas de Baal. Y el pastor predicó una vez cómo Elías se enfrenta a ellos, a esta oposición, y hace descender fuego porque ellos clamaban a su Dios y estuvieron desde la mañana hasta la tarde, dice, clamando y nada pasaba. Y él preparó ahí todo el holocausto para el Señor y echó agua. Y ahora dijo, Señor, en el nombre de Abraham, Isaac, Israel, te pido que descienda de tu presencia, y de fuego del cielo cayó y consumió todo. Y me imagino ahí Elías orgulloso de decir, mi Dios escucha, mi Dios escucha. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestro Dios escucha. Y Él no nos va a hacer pasar vergüenza con esta oposición. No, porque si, como dije recién, si Él nos escogió, si Él nos sacó de todo eso malo, ¿por qué nos va a avergonzar? Somos nosotros que muchas veces nuestra mente domina todo y no seguimos lo que Él nos manda. Porque su palabra es nuestra guía. Recién la pregunta decía, ¿como cristianos tenemos que pasar por esta oposición? Sí, porque transitamos sobre este mundo, porque vivimos en este mundo. Y si Jesús lo padeció, si Elías, José, David, grandes siervos de Dios que levantó para predicar su palabra, para llevar su mensaje, que hoy los encontramos en nuestra Biblia, si todos ellos pasaron tanta oposición por Cristo, por el Señor, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Juan 16, 33. Mire lo que dice Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Tendremos oposición extrema, dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Porque Jesús lo hizo. Y los discípulos en este momento eran eso lo que predicaban. Y le decían a esos que creían saber la palabra de Dios mejor que ellos, no, porque si mi Padre me está diciendo algo, no por ustedes yo lo voy a cambiar. No por ustedes nosotros vamos a cambiar. Vamos a seguir diciendo lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque Cristo venció al mundo, porque Cristo venció al mundo, porque Cristo venció al diablo. Él lo venció y en eso tenemos que confiar, en eso tenemos que confiar. Y esta confianza nos lleva a la segunda parte. Paz interior.
Porque esta oposición extrema es como que todo lo contrario. Oposición extrema, paz interior. Como que uno dice, no tiene mucho sentido, porque la oposición es tan extrema como vamos a tener paz interior. Y dice Hechos, vamos a seguir leyendo 24-23. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron que los sacerdotes principales y los ancianos le habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor, soberano creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestros antepasados David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador y que se hagan señales milagrosas y maravillosas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Amén. Sabe que me gusta al principio, en el versículo 23, porque fíjese la actitud de Juan y Pedro. Dice, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces y oraron a Dios. ¿Sabe dónde fueron Pedro y Juan en su situación? A su casa, con su familia, a bañarse porque habían estado en la cárcel, con sus amigos, porque quería que alguien los escuchara para decirle algo, para animarlos, para alentarlos. ¿A dónde fueron? Con los creyentes, con el pueblo de Dios, que estaban esperando a que ellos volvieran. ¿Sabe con quién fueron? Con el hermano que tengo al lado, con mis líderes, con mis pastores, con esa gente que automáticamente me va a enseñar ¿a qué? A orar, a ir a los pies de Cristo. Porque era eso lo que Pedro y Juan necesitaban. Presos, amenazados, pero ellos no escucharon otra voz que no fuera la del Padre. Ir a sus pies. Ir a sus pies. ¿Sabe que como iglesia tenemos líderes? Tenemos hermanos, tenemos pastores, que en un solo hecho de decir, a veces no hay que contar mucho ni decir tanto. Lo único que hay que hacer es orar. Pero esas batallas, esas guerras que uno tiene que batallar, aunque nuestra familia
no esté con nosotros, no estamos solos. Tenemos una familia en Cristo. Tenemos una familia en Cristo. Amén. Esto es lo que Pedro y Juan tenían en su corazón. Porque ellos, antes de ir a su familia carnal, fueron a la familia en Cristo. Porque sabían que ellos los iban a ayudar para lo que necesitaban. Ellos. Y capaz que no fue con economía, capaz que no fue con, no sé, plata, dinero, o diciéndole, no, pero miren, ¿por qué no paramos acá? No, con oración. Y eso es lo que nuestros líderes, eso es lo que mi hermano de al lado me puede servir a mí, en oración. Porque no es lo mismo batallar uno en oración que todos juntos. Que todos juntos. Y uno dice, ¿para qué está esta familia en Cristo? Para eso, para batallar en esta oposición que el mundo, que el diablo nos presenta en cada momento en nuestras vidas. Eso es lo que Pedro y Juan entendían en ese momento. ¿Sabe que a mí, si no fuera, siempre lo digo, amo a cada hermano de la iglesia de San Martín, porque fueron ellos quienes en mis peores momentos estuvieron, vamos, Anto, dale, orá, vamos a orar juntos. Y de verdad, ellos oraban por mí y yo lo sentía. Si no hubiese sido por ese sostén de mi familia en Cristo, yo no hubiese estado hoy alabando el nombre del Señor. Porque ellos fueron mi sostén en mis peores momentos. Imagínense, adolescente, todo era una crisis. Y gracias a Dios siempre levantó pilares a mis pastores, a todos, para llevarme a los pies de Cristo. Y eso es lo que la familia en Cristo hace. Eso era lo que Pedro y Juan entendían. Esa era la paz interior que ellos vivían. De saber que tenían un pueblo que oraba. Un pueblo que oraba por ellos. El versículo 29 dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. ¿Qué le pedían al Señor? Valor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién vamos a tener esa paz interior que nos ayuda a pasar todas las pruebas, a pasar esta oposición? Es Jesús. Es la verdad. Es la palabra. Es la oración. Ellos entendían esto. Y me imagino su corazón abatido de tantas cosas que estaban pasando. Ellos le piden valentía al Señor. Y en este tiempo, para ser cristianos, para poder llevar la palabra del Señor, debemos ser valientes. Estos eran tiempos donde la iglesia era perseguida. Porque la iglesia era perseguida. Por donde fuera había persecución. Hasta el día de hoy hay muchos misioneros que se van y la iglesia sigue siendo perseguida. Hay en lugares donde no se puede predicar acerca del Evangelio. Y nosotros lo podemos ver hoy en la televisión. Todo lo que está pasando. Nosotros tenemos la libertad de poder ir y predicar lo que Cristo hizo en mi vida. Pero sabe que como el enemigo no puede frenarnos en eso, nos va a tratar de frenar en otras cosas. Porque uno dice, voy a ir a llevar el mensaje de Cristo y de repente
mi marido me dice que me vaya a otro lado, mi familia me invita a ir por allá, pero yo necesito ir a la iglesia a recibir, pero justo me salió esto. Sí, se levantan. ¿Sabe que mi esposo dijo que no lo dijera, pero lo voy a decir? Antes de venirme para acá, 1 hora antes, mi esposo llega a mi casa muy enfermo. Dice, y me siento mal, y bueno, el Señor te va a sanar. Yo predico y vuelvo. Y él estaba mal, pero yo sé a quién vengo a servir. Yo sé a quién vengo a servir. Y yo sé que Él lo va a cuidar hasta que yo vuelva y vea si Él está bien, si hay que llevarlo al médico, si no. Yo sé que Dios aún puede obrar en su vida y llegar y que esté bien. Porque he venido a servirle. Y uno dice, bueno, y Él no es el enemigo. No, no es, pero justo tuvo una situación cuando yo tenía que venir a servirle a Dios. Pero acá estoy. Acá estoy. Y así tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros para tener esa paz interior. Yo hoy y cada vez que algo se me opone para llegar, el domingo me pasó, fui a arrancar el auto, no sé por qué últimamente no arrancaba. Llamo al remis, a las 11:30 de la mañana tengo remis, a las 11:30 ya me había perdido todos los cultos. Hasta que justo Mirtita salió un poquito después porque le había pasado una circunstancia. Mirta, me lleva a la iglesia. Necesito estar en la casa del Señor. Y ahí pude llegar. ¿Y sabe qué fue eso? Una bandera de victoria sobre mi vida. ¿Sabe qué es lo de hoy? Una bandera de victoria sobre mi vida. Porque me gusta la recompensa que viene después de hacer lo correcto. Y uno dice, ¿cómo hago lo correcto? Yo no sé cómo hacer lo correcto. Sí, cada día se nos predica, se nos habla acerca de cómo guiarnos en este mundo. La palabra de Dios, cada vez que llevamos a su palabra, ella nos habla a nuestra vida para hacer lo correcto. Es algo tan obvio decir, pero yo lo trato mal a mis papás, pero bueno, y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sobre la tierra sean largos. Pero, a ver, son cosas puntuales, cosas que ya hay cosas muy obvias. No, pero yo voy a pecar. Y si la Biblia te está diciendo que no peques, su palabra, no hagas eso, porque es pecado. No hagas eso, no, pero ¿cómo pues? Son cosas obvias, pero que muchas veces las dejamos que hagan raíz en nuestro corazón y en nuestra mente. Y terminan dominando todo nuestro cuerpo. Hace un tiempo atrás lloré acerca de la mente, porque de verdad que esta cosa que nosotros tenemos acá que nos hace tener sabiduría, también nos hace muchas veces maquinar cosas en nuestra cabeza y llegar al punto de no seguir lo que Cristo quiere sobre nuestras vidas. Y ahí se nos viene la tormenta, y ahí se nos viene el huracán sobre nosotros y decimos, y Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si no tenías, habían cosas muy obvias que tenías que evitar. Hay cosas muy obvias que tenemos que evitar de hacer y poder caminar en base a lo que Cristo quiere. ¿Y por qué? Uno dice, ¿y por qué? El versículo 31 dice, después de esta oración, léalo conmigo, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Como la pastora el otro día cuando estaba predicando, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Amén. Amén.
Porque dice que cuando estaban en la oración, ¿sabe cuál fue la recompensa? Lo que estaban pidiendo, valentía. ¿Saben cuál fue la recompensa? Sentir al Espíritu Santo tan fuerte en su vida que Él obrara para seguir. No sé cuál es la petición que usted ha traído en su corazón, pero déjeme decirle que el Espíritu Santo está. Desde el principio de la reunión hasta el último amén para que salgamos, está la oportunidad de que nuestra vida tiemble y el milagro llegue. El milagro llegue. Porque era eso lo que Juan y Pedro pedían, el milagro que se realice sobre cada persona y sobre sus vidas. Y esa es la recompensa. La oposición fue extrema, pero la recompensa también. La recompensa también. Porque gracias a esos siervos y muchos más que vinieron después de él, podemos estar cada uno de nosotros escuchando de su palabra, escuchando de su mensaje, escuchando a este Dios que obra y nos trae paz en este mundo, que lo único que nos va a brindar es aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar. Hay una clave, confiar. Confiar. Para poder tener esa paz, para poder tener esa paz interior, debemos confiar en que Él obra sobre lo que le venimos pidiendo. Y no dejar de hacer la voluntad de Dios, que es predicar de su palabra, que es llevar el mensaje. Hay mucha gente que hoy está en los hospitales, que hoy están pasando situaciones familiares, que hoy necesitan un milagro, necesitan sanidad. ¿Y sabe quiénes tenemos la clave? Nosotros. Nosotros tenemos la clave. ¿Y sabe cuál es? Cristo, el Señor, sobre nuestras vidas. Y el diablo se va a levantar a querer oponerse sobre que nosotros llevemos su mensaje. Pero no importa, porque yo confío, Dios ya lo venció. Cristo ya lo venció. Que se levante. Voy a pasar por tormentas. Mis lágrimas van a caer por mis mejillas. Lo sé, porque lo que este mundo me ofrece es eso. Pero mi paz interior es confiar, porque Él ya lo venció. Y la recompensa será mayor que mis lágrimas, ¿sí? Será mayor que mis lágrimas que regaron ese montoncito de semillas que habían plantadas. Amén. Yo los invito a que se pongan de pie. Y la canción que cantaban recién decía: y el fuego de tu espíritu no se apagará. Y el versículo que nosotros tocamos como último decía que el Espíritu Santo descendió sobre sus vidas y obró. Es decir, que pidámosle al Señor que no se apague, que no se apague, que el fuego de su Espíritu arda hasta que mi vida tiemble, hasta que mi ser sienta al Espíritu Santo actuar. Y si lo tiene que hacer 1 año, y si lo tiene que hacer 2 años, y si lo tiene que hacer 3, no importa, hágalo. Porque el Señor sabe el tiempo justo en que usted va a obtener el milagro, en que usted va a obtener lo que estaba pidiendo. Pero ¿sabe lo que nos hace caminar? Es tener en paz nuestro corazón, que estamos trabajando en la oración. Juan 17:33 habla acerca de la oración de Cristo sobre sus discípulos. Y eso me enseñó de que Jesús oró por sus discípulos, porque Dios tiene interés de cada una de nuestras vidas. Dios tiene interés de mi vida, porque Él nos ama. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor: Señor, en esta tarde
Yo te pido que sea tu Espíritu Santo quien alivie mi corazón, quien obre en mi vida, quien transforme mi alrededor, Señor. Toda esa oposición extrema que se ha levantado en contra de mi vida, de mi familia, Señor. Yo te pido que tú levantes ángeles que estén a nuestro alrededor. Que tú levantes, Señor, un vallado sobre nuestra vida, para que nosotros podamos seguir haciendo por lo cual tú nos has llamado. Es predicar tu palabra, es buscarte, Señor, es buscarte mañana, tarde y noche, como lo hacía Daniel. Es buscar de que tu Espíritu Santo descienda como fuego, como lo pidió Elías. Y si tú lo hiciste con estos grandes hombres de Dios, también hazlo en mi vida, Señor. Transforma lo que soy. Obra en mi vida, Jesús. Obra, porque nada me va a callar en este tiempo. Nada me va a callar, porque hay tanta necesidad. Y yo soy una, Señor. Ni siquiera yo misma voy a hacer la oposición de poder llevar tu palabra. Ni siquiera mi mente, porque yo sé en el Dios que confío, en el Dios que creo, en el Dios en el cual he puesto mi fe, en ese Dios que obra milagros, en ese Dios que trae sanidad, en ese Dios que trae restauración a las vidas. Ese es el Dios en el cual creo, al cual amo y al cual sirvo con todo mi ser. Porque tú nos reuniste en este tiempo para poder alabarte. Gracias, Jesús. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Canten un segundo más esta alabanza. Cada uno en su vida, en su lugar ahí. Sacia, Señor, que tu Espíritu descienda en este tiempo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.